ahora seguimos con eso, ¿eh? Bueno, seguimos con Mario y estabas en lo que había dicho este hombre. Dickmann, diputado socialista, Ujú. que cuando se discutió la creación del Banco Central, él fue el que pronunció un discurso más importante de la oposición, a tal punto que Federico Pinedo, que en ese entonces era ministro de Hacienda, dijo: cuando quieran saber la opinión de la oposición, al único discurso que tiene sustancia es el de Enrique Dickmann. Bueno, ¿y qué dijo Dickmann? Dickmann, cuando terminó el discurso, dijo: yo en este momento los socialistas asumimos el papel de conservadores, porque queremos defender las instituciones que hicieron grande esta república, y ustedes, los conservadores, son los revolucionarios, los malos revolucionarios que van a llevar al país a la vida. O sea, los conservadores estaban poniendo a la moda intelectual y ellos intentaban frenar el cambio. Eran los conservadores, los que querían seguir con el peso. Dickmann dijo: ¿cómo puede ser que nosotros vamos a adoptar... Dickmann, el socialista. El socialista, Enrique Dickmann. Vamos a adoptar medidas que se llevaron a cabo en los países que se empobrecieron por la guerra de 1914. Estoy hablando de 1935, cuando se fundó el Banco Central de la República Argentina. Que lo fundaron los conservadores. Lo fundó... Previch era el diseñador y Federico Pinedo ministro del general Justo. O sea, por lo que me decís, podemos inferir que los que más daños le han hecho a este país han sido los liberales, entonces. Bueno, ahí está el grave error. Y ese es el error de Cervelli, que lo señalo en mi libro, que cuando se refiere al general Justo dice: era un presidente liberal. Después de eso, cuando leí ese párrafo, no leí más el libro de Cervelli, porque este hombre, ¿quién era liberal? Porque cumplía con los plazos electorales. Eso era liberal. O sea, era liberal en lo político, como los radicales. Como los radicales, claro. Sí, pero él fue, bajo la presidencia de general Agustín P. Justo, ex ministro de guerra de Alvear, radical antipersonalista en la época de Irigoyen, y se estableció la constitución totalitaria de hecho que rige en la Argentina desde ese entonces hasta ahora. La constitución totalitaria argentina empezó con el cierre de la Caja de Conversión por Hipólito Yrigoyen en el año 29, por decreto. En el 31, ya en el periodo que comprendido por... O sea, Hipólito Yrigoyen, que venían por el pueblo y por la masa, tomaba medidas que perjudicaban dramáticamente a los obreros, pero por supuesto, a las clases trabajadoras. Además era, el plan de Yrigoyen es el mismo que aplicó después lo que le llamaron el gobierno de la década infame. Todo, y eso lo describe, es irónico esto, parece una paradoja. El que describe todo esto fue Arturo Frondizi en el libro Petróleo y Política, que todas las ideas, crear un banco central, le llamaba un banco de la República, suprimir la venta de locación de tierras de propiedad nacional, que es uno de los recursos ordinarios del sistema rentístico y económico.
él lo pensaba terminar con... Mario, decime una cosa, ¿qué político o qué economista liberal hubo en la Argentina en algún momento? Da la casualidad que eran muy pocos. Los que Por ejemplo, Martínez de Oz fue liberal. Nunca fueron liberales. Pero a mí me dijeron que eran liberales. Gradualistas pragmáticos. ¿Cómo? Nunca ellos se hicieron llamar los economistas del proceso, nunca se llamaron liberales. Se autocalificaba pragmático gradualista. Pragmático gradualista. Y nunca dijeron que estaban combatiendo al comunismo, sino a la subversión apátrida. Estaban combatiendo a la subversión apátrida. No al comunismo. No al comunismo. Ellos, a tal punto que llegó, si hablamos de proceso, llegó un momento que el socio comercial más importante que tenía el proceso militar era la Unión Soviética. Exacto. Y decime una cosa, Mario, entonces, por ejemplo, Cavallo fue un gran liberal. Si llamamos el tema... Yo te explico porque a mí me dijeron que Cavallo era un liberal, o un neoliberal, no sé. El tema es complicado. En Argentina, el libro mío yo lo hice dedicado a los pocos políticos argentinos que defendieron las instituciones republicanas que salieron, que eran radicales. Uno, José Nicolás Matienzo, que en el año 35, cuando se fundó el Banco Central, dijo un discurso, y si me permitís te voy a leer textualmente el epígrafe, y esto te puede dar la pauta de la situación, quiénes eran los héroes civiles y los últimos defensores de lo que se extinguió en la Argentina, que es las ideas liberales. Este era un radical, a ver qué radical antipersonalista, uno de los grandes constitucionalistas argentinos. Y si yo sé algo de derecho constitucional argentino, se lo debo a personalidades como Matienzo, Eguiguren. Bueno, ¿qué dijo Matienzo? Dice, todas estas medidas financieras, voy a recordar la fecha, 29 de enero de 1935, todas estas medidas financieras, podemos decir que todas las medidas de esta dictadura financiera, estoy hablando del año 35, gobierno de Agustín P. Justo, designado por la Concordancia, radical antipersonalista, demócrata nacional. La fórmula era Justo Julio Roca, el hijo de Roca. De esta dictadura financiera que estamos soportando, tienden hacia el centralismo y el unitarismo. Lo dije el otro día cuando se trataba del impuesto a las ventas, como lo dije también cuando se trató del impuesto a los réditos. Esto era en el debate inicial de la creación del Banco Central de la República Argentina. Eran de los últimos que... da la casualidad. O sea, los radicales ahí estaban medio como con aquellos socialistas que estamos hablando, ¿no? Eran radicales, no obstante, José Nicolás Matienzo, que pertenecía al bloque oficialista, era de los que se dividieron el bloque, porque en aquella época todavía había legisladores que votaban por su conciencia y no en bloque. Perfecto. Bueno, seguimos en el próximo bloque ahora, ya que lo nombras. Dale. Sí, Mario.